Hola Iglesia, buenos días, qué gusto es volver a verte, qué gusto es que juntos hoy podamos venir a darle toda nuestra adoración, nuestra alabanza a nuestro Dios. Hoy estamos tan agradecidos por todas las bondades de Dios, por todo su amor, y yo te invito para que hoy juntos tomemos este tiempo y lo pongamos en las manos de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy te damos gracias, Dios, gracias por este tiempo. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque no nos dejas, gracias porque siempre, Señor, siempre estás en nuestras vidas y nos atraes a ti con lazos de amor. Y hoy estamos, Señor Jesús, en este tiempo gracias a ti, Señor. Y te pedimos que podamos levantar nuestras voces, que derribes todo aquello que nos esté estorbando y que podamos cantarte y adorarte y danzar y darte gloria por todas las bondades y por todas las cosas buenas que haces en nuestra vida. En tu nombre, Señor, clamamos y damos gracias por todo lo que tú harás en este día. Amén. Vuelvo a comenzar donde me encontraste, vuelvo a tu corazón y me rindo, tómame, a ti yo me entregaré. Vamos, Iglesia, vamos a levantar nuestra oración, nuestro canto al Señor. En Dios soy libre, siento tu corazón, late por nosotros, tómame, a ti yo me entregaré. Por siempre tú nos amarás, aunque tratemos de correr, tú nunca dejarás. Hoy quisiera gritar, el futuro llegó. El futuro llegó, Tómame, a ti yo me entregaré. Por siempre tú nos amarás, aunque tratemos de correr, tú nunca dejarás. Hoy el cielo grita, el futuro llegó. El futuro llegó. Vamos, vivo estoy, dilo con fuerza. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. En la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Vivo estoy, vuelvo a vivir, bailando estoy en la gran pista de Dios. Hoy venimos ante ti, Dios. Recibe nuestra alabanza, Padre. Alábale, Iglesia. Eres celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido
vida por cada uno de nosotros, Dios. Y hoy somos tus esclavos por amor, Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros, Dios. Gracias, Señor. Somos su porción y la recompensa, traídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con besos se encuentran y mi corazón ardiente palpita en ti. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en tu amor. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Sin poder pedir más por ti, Señor. De condenación, por tu sangre me acercas, yo tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús.
Buenas tardes, familia, amigos. Me es un gusto nuevamente estar con ustedes. Hoy quiero hablarte de un tema que creo que a todos nos ha pasado. Y la pregunta es, ¿por qué me siento tan alejado de Dios? ¿O por qué siento a Dios lejano de mí? Yo creo que cada uno de nosotros, al menos yo en lo particular, y muchas personas con las que he tenido la oportunidad de compartir las experiencias de la vida, se han sentido alejados de Dios. Y creo que quizá no solamente se han sentido, creo que también hemos estado alejados de Dios. Muchas personas han estado alejados de Dios, si no es que quizá debiésemos decir todos. ¿Qué pasa cuando entramos en esos momentos difíciles? Ahora, esta situación no le ocurre, como hemos dicho, solamente a algunas personas. Podemos ver en la Biblia que le ocurrió a los grandes hombres y mujeres de Dios que sintieron en un momento que Dios les había abandonado. Nuestro mismo Señor Jesucristo en la cruz se lo dijo así al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y te invito a que me acompañes ahí al libro de Job, capítulo 23, verso 3 al 9, lo voy a leer en la NTV. Job estaba expresando, antes de comenzar a leer, estaba expresando cómo él se sentía después de ese desierto, de esa derrota, después de todas estas pérdidas tan tremendas que sufrió. Perdió a todos sus hijos e hijas, perdió todas sus riquezas, sus posesiones, su ganado, todo lo que tenía. Y después de un periodo de mucho silencio, de pensamientos que van y vienen, de cosas que pasan por nuestra mente, cuando estamos en esa etapa de desesperación, de depresión, de sufrimiento, de dolor que no para. Entonces Job dijo así: si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está ahí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte, porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Observa por favor cómo este gran hombre de Dios, calificado por Dios mismo como un hombre de Dios justo, está en esta etapa en donde no solamente podríamos decir que él siente la ausencia de Dios, sino que verdaderamente Dios está ausente de él en esos momentos. Son dos cosas diferentes. Lo primero que quiero decirte y aconsejar es: ten cuidado en esos momentos difíciles de desesperación.
cuando sientes que Dios está lejos de ti, cuando sentimos que Dios está lejos de nosotros, tengamos cuidado. ¿Qué nos habla nuestra mente? ¿Qué nos habla nuestro corazón? E incluso, ¿qué nos hablan los demás? ¿Qué nos hablan nuestros amigos? Es más, ¿qué nos hablan nuestros seres queridos? La verdad es que no pudiera ser la voz de Dios para nuestra vida. Lo que yo te aconsejo es más bien que te permitas que Dios comience a hablar a través de su palabra escrita. Job se permitió tiempos de silencio, y esos tiempos le sirvieron quizá para pensar si él merecía vivir dicha desgracia o no. Hoy muchas personas están cuestionándose, hasta rebelándose y poniendo juicio contra Dios, sintiendo que ellos no merecían estar en esa desgracia, haber tenido esa pérdida, en una situación difícil. Pero algo que a mí me llama la atención de lo positivo después de esos 7 días, al menos 7 días que Job quedó calladito y sin comer, es que llegó a una conclusión que creo que es la clave precisamente por lo cual estaba llegando esa situación a su vida. Y él sentía a sí mismo decirse: cuán ausente y lejano está Dios de mí. Por eso él dice: lo he buscado y no lo encuentro. Si yo tuviera la oportunidad de estar junto a él. Yo creo que en este tiempo muchas de las personas que se congregaban, que estaban en alguna iglesia, o muchos que se decían cristianos, en este tiempo su fe ha decaído, han flaqueado, se han ido sus fuerzas, su pasión por el Señor, por la iglesia, por el servicio, por muchas cosas del reino de Dios. Porque han venido tiempos difíciles. Seguramente en su corazón se estarían preguntando, tú te estás preguntando, ¿por qué Dios está tan alejado cuando más lo necesito? En estos momentos de gran necesidad, en los momentos en que tengo tanto sufrimiento, tanto dolor. Yo me he sentido así en la enfermedad, con desesperación, cuando siento que el dolor no va a parar, que el sufrimiento no va a parar. Cuando a veces sentimos que no nos va a hacer de vuelta a la salud, cuando estamos en amenazas de muerte, cuando estamos presos del temor, de la tentación, o sencillamente en una profunda tristeza. Ahora, quiero decir primeramente una cosa, como lo dije al principio, son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo y tú nos pudiéramos sentir alejados de Dios, y a lo mejor Dios no está lejos de nosotros, o sentimos que Dios se alejó y no lo está. Pero otra cosa diferente es que efectivamente Dios sí esté lejos de nosotros. Quizá no es una palabra pues tan popular, pero la realidad es que muchas veces Dios sí está alejado de nosotros. En el primer caso, el ejemplo lo vemos en el profeta Elías. Allí en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 13. Dice la escritura que cuando él estaba huyendo de esas amenazas tan fuertes de Jezabel, la esposa del rey Acab, resulta que él está huyendo, pero no solamente de Jezabel, está huyendo de su propósito, de su ministerio, y a su vez, en un sentido, se encuentra huyendo de Dios. Y de repente, Dios le muestra y empieza a buscar a Dios, tanto en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero dice claramente que Dios no estaba ahí.
Y con esto lo que quiero decirte es que a Dios no lo vamos a encontrar en nuestras circunstancias. A Dios no lo vamos a reencontrar si estamos aturdidos o nos está llamando más la atención, el sufrimiento, el dolor, si estamos en esa tristeza o si hemos decidido enojarnos contra Dios. Mientras estemos metidos, aturdidos por nuestras emociones y sentimientos, no va a ser posible ver a Dios. Elías pudo ver porque Dios le mostró que cuando está aturdido, sumido en esas circunstancias tan grotescas, no es posible ver a Dios, aunque la realidad para él en este caso, Dios no se había alejado de él, porque tan es así que después escucha un silbido apacible y ahí es cuando vuelve a encontrar a Dios y a escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios sí está alejado de nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros realmente nos hemos alejado de Dios? Porque regularmente tendemos a echarle la culpa y decimos: Dios se alejó de mí, Dios se olvidó de mí, creo que ya Dios no me ama, ha permitido tanto sufrimiento y tanto dolor que estoy convencido que Dios ya no me ama. Pero la realidad por la vida de Job, quiero comentarte algunos puntos o cosas que ocurren antes de que tú y yo estemos en esa postura como en la que Job se sintió. Y es que muchas veces los que decidimos alejar a Dios de nuestra vida somos nosotros. Decidimos tratarlo como extraño. Decidimos no buscarle. Decidimos no congregarnos, decidimos no leer la palabra, decidimos dejar de pasar tiempos de intimidad con Dios, decidimos dejar de obedecer a Dios, decidimos empezar a menguar o a dejar de hacer esas disciplinas espirituales que fortalecen nuestra relación con Dios. Y bajo esas circunstancias, pues muchas veces Dios está rechazado, y como dice Romanos, dice el capítulo 1 que los hombres han visto la gloria de Dios en su creación y el ser humano ha preferido las tinieblas que la luz. Entonces esta condición es para mucha gente, escúchame bien, que ni siquiera ha tenido un encuentro con Dios, que ni siquiera ha tenido encuentros con Dios, no ha tenido cercanías con Dios, no conoce a Dios, aunque sus labios pudieran decir que hacen o ejecutan muchos ritos y tradiciones religiosas, pero lo que es una verdad es que jamás en la vida han platicado con Dios como amigo. Esta es la condición. Lo que quiero que tú y yo entendamos es que antes existe un rechazo previo de nuestra parte. Y entonces al ver a Dios como extraño, obligamos a que tome una postura de extranjero. Al menos voy a hacer esa referencia porque la Biblia así menciona la condición del ser humano, que nunca verdaderamente se ha dado la tarea de buscar a Dios y nunca le ha encontrado. Y cuando tratamos a Dios como extranjero, obligamos a Dios a que tome también esa postura. Y es por eso que Dios tomaba la decisión de sujetar a su pueblo Israel a alejar ese trato de intimidad con ellos, soltarlos y entregarlos precisamente en manos de extranjeros o de naciones enemigas. Ese es el punto en que Dios ya estaba tomando la decisión a la que le orillaba a su pueblo a tomar, es a tratarles como extranjeros. Ahí dice en Isaías capítulo 28, versículo 11. Ahora fíjate bien, para las personas que están alejados de Dios, que alguna vez se han considerado cristianos,
quiero decirte que regularmente el ser humano tenemos la tendencia a alejarnos de Dios, aunque ya hayas aceptado a Cristo en tu corazón, aunque ya hayamos ido a la iglesia, aunque ya hayas orado, hayas leído la palabra, aunque hayas escuchado muchas prédicas, aunque hayas tenido mucho contacto con el reino de Dios, el ser humano, cada uno de nosotros tenemos esa tendencia desventajosa. Nuestra postura humana, carnal, hace más fácil que continuamente estemos tomando vacaciones de Dios. Realmente, un alto porcentaje de personas en las iglesias no tiene una relación de íntima amistad con Dios. Y algunos otros alguna vez se conectaron con Dios, pero quizás hoy el Espíritu Santo en ellos se apagó o sencillamente se alejó de ellos. Y a muchos les cuesta trabajo tener que aceptar esa verdad, porque deciden crear muchas cosas que tienen que ver con la gracia, la misericordia, y no sienten que Dios se aleje de ellos. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 nos dice casi todas o varias versiones, dice no apaguen al Espíritu Santo en ustedes. O sea que es posible apagar al Espíritu Santo, sí, pero no solamente apagarlo. Dice la versión traducción lenguaje actual, para que se entienda, dice no alejen de ustedes al Espíritu Santo. O sea que después de haber conocido a Dios y haber caminado con Él, es posible alejarlo, abrirle la puerta y pedirle que se vaya, sí. Y sería mejor entender y aceptar esta condición quienes están viviendo en ella. Y sin que nos sintamos quizá peor o más mal que los demás. La verdad es que Job estaba viviendo esta situación y él lo reconoció. Él dijo, no estoy encontrando a Dios. Si tan solo pudiera estar cara a cara con Él. El rey David dijo, después de su pecado de adulterio y la presencia de Dios se alejó de él, clamaba en su corazón que Dios le devolviese y no alejara a su Espíritu Santo. Entonces, hay esperanza. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para mí. Si hemos llegado a caer en una etapa donde no solamente como Elías, que sentimos que Dios se ha alejado, pero sigue andando por ahí cerca, sino que caemos en una etapa como Job, como David, en la que verdaderamente Dios se ha alejado. Y muchas veces esos alejamientos quizá tengan que ver porque realmente, escucha bien lo que te voy a decir, nunca estuvimos tan cerca de Él. Es mucho más fácil alejarse de Dios o alejar a Dios de nosotros si realmente nunca estuvimos tan conectados. Si realmente nunca tuvimos ese vínculo tan hermoso con Dios. Y el propósito de esta palabra es que tú y yo entendamos la necesidad de mantener un vínculo, una cercanía, una intimidad de amistad con Dios y fortalecerla cada vez más.
Porque muchas personas se acostumbraron, lamentablemente, a vivir un cristianismo muy ligero. Un cristianismo donde ellos elegían lo que creían y lo que no creían. Lo que obedecían, lo que no obedecían de la palabra. Elegían las enseñanzas, las predicaciones. Quizás los hombres y mujeres de Dios hoy estamos en una situación complicada porque si no hacemos buenos chistes o somos chistosos, como es mi caso, pues pareciera que no, la gente no escuchará mucho. Pero quiero llevarte a la luz de la Escritura lo que está pasando en este tiempo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4. Lo que pasa en este tiempo ya ha salido a la luz hoy en día. En la versión Dios habla hoy, dice así: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñan lo que ellos quieren oír y darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos, o podríamos decirle también palabras hermosas o bonitas, como dice Romanos capítulo 16, verso 17 al 18. Estamos convencidos que los últimos años, las últimas décadas, han representado y están representando las épocas de mayor apostasía. En los últimos años ha habido una cantidad de cambios de iglesia. Personas que por sus caprichos buscan la mejor iglesia, el mejor pastor, el mejor predicador. Nunca en la historia de la iglesia se habían vivido estos tiempos tan enseñados y profetizados. Pero también creo que este tipo de cristianismo ha llevado precisamente a que la gente no haya tenido una conexión tan fuerte con Dios, y hoy muchas de esas personas realmente están alejadas, están perdidas. No tienen la sensibilidad de Dios. Y hoy quizá se sienten ser unos extraños para Dios. Yo me he sentido extraño para Dios. Te lo he contado algunas veces. Mi esposa también cuenta una experiencia en la cual ella cuenta que un tiempo se alejó de Dios y lo difícil que le fue regresar. Con lo que quiero decirte es que volver a conectar con Dios va a conllevar siempre un proceso. Y si tú nunca has conectado con Dios y hoy estás enojado con Dios y le estás reclamando a Dios por tus sufrimientos y tus pérdidas, quiero decirte en el nombre de Jesús que va a requerir un proceso. Porque estamos tan alejados que se ha desarrollado una especie de relación de extraños. Y de extraño a extraño vamos a necesitar tener ese proceso con Dios. Y con esto vamos a ir cerrando. Punto número 1. Necesitamos valorar el vínculo, la conexión con Dios. La fe no se sostiene únicamente a base de declaraciones y confesiones cristianas. La vida cristiana realmente se sostiene con vínculos fuertes con Dios. Y lo primero que vamos a hacer es entrar en este proceso de adopción o de readopción con Jesús y con su Espíritu Santo.
Efesios capítulo 2, versículo 19 dice así. Aquí el apóstol Pablo está hablando a personas que ya habían pasado este proceso que yo estoy poniendo delante de ti. Y dice así: así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros. Escucha bien eso. Desconocidos ni extranjeros. O sea, que quiere decir que efectivamente partimos de ser desconocidos por Dios. Partimos de ser tratados quizá como extranjeros. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que para ellos ha sido efectiva la esperanza y ellos ya han logrado conectar con Dios, y ahora les está diciendo, ahora ustedes son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, y ahora son miembros de la familia de Dios. Pero primero, ahí antes que nada, encontramos un proceso de adopción de hijos. Job descubrió que esto es lo que le faltaba. Hay esperanza para aquellos que han perdido el vínculo, se han desconectado. Dios quiere volver a vincular, a conectar contigo, quizá por primera vez. Job capítulo 42, versículo 5. Su conclusión después de todo ese sufrimiento dice así: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Observa cómo este hombre justo, hombre que no tienes que ser suficientemente malo a los ojos de los demás para estar alejado de Dios. Ni siquiera te sirve una religión para estar alejado de Dios. Este hombre era considerado un hombre, no sé si el más justo en su época, pero un hombre muy justo delante de Dios. Y él está reconociendo, fíjate bien, aun con todas esas verdades y premisas, que él había escuchado de Dios, le tenía temor a Dios, hacía justicia de Dios, pero no había visto a Dios. No había desarrollado vínculo ni intimidad con Dios. Y quiero decirte en el nombre de Jesús, punto número 2, que Jesucristo en estos momentos está tocando a la puerta de tu corazón. Y dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, después de que Él está hablando quizá de un poco fuerte a una iglesia, a una persona que se había desconectado, a un grupo de personas que se habían desconectado de Dios, les dijo: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Apocalipsis 3:20, nueva traducción viviente. Jesús quiere volver a conectar contigo, volver a conectar conmigo y tener una relación de amigos. Y siendo Jesús la puerta de acceso al Padre, quiero decirte que una puerta, como todos seguramente debiésemos entenderlo, aunque a veces parece que no, pero una puerta no está solamente hecha para abrir una sola vez y decir: ok, ya acepté a Jesús, ya me metí a su misericordia, a la iglesia, ya estoy aquí, abrí, ya entré, ya estoy adentro. No. Una puerta se usa para abrir y cerrar varias veces. Porque quizá cuando tú vienes a la presencia de Dios y oramos y nos metemos a su presencia, sentimos ahí y Dios está con nosotros, pero de repente tenemos la necesidad de salir allá afuera y lidiar con los problemas en el trabajo, lidiar los problemas con la familia, lidiar con los problemas con los hijos, con la esposa, lidiar con los problemas con muchísimas personas en negocios, y de repente, híjole, nos sentimos aturdidos de las circunstancias y entonces, ¿qué crees? Es necesario volver a abrir la puerta para conectar con Cristo. Y así cada día. Y así continuamente. Porque es fácil
alejar a Dios. Jesús está dispuesto nuevamente a darnos su gracia y misericordia. Y no la gracia ligera que muchas veces se predica como el permiso para pecar o estar fuera de la purificación de Dios, sino la gracia que nos transforma por completo desde el interior. Esa es la gracia efectiva. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, que el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, dice que Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que la gracia de Dios efectiva y completa no es aquella que nos mantiene con mucho libertinaje, sino la que nos afirma, la que nos fortalece y la que nos establece en ese vínculo, en esa intimidad con Dios, para nunca alejarnos de Él. Y última cosa, cuando tú y yo cada vez más nos aferramos a esa intimidad con Dios, más difícil será desprendernos de ellas. Más difícil será que el diablo nos aparte. Más difícil será que las circunstancias nos desprendan de la presencia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice que cuando tú y yo tenemos esas disciplinas espirituales y abundamos en ese crecimiento espiritual, dice Pedro, si haces estas cosas, no vas a caer jamás. Yo quiero preguntarte en este día, si tú te estás sintiendo alejado de Dios, o si sientes que Dios ya no te escucha, o que Dios se ha alejado de ti, quiero decirte que es probable que a lo mejor estás aturdido por las circunstancias y lo sientes así. Pero también es probable que esto sea una terrible realidad. Y tú y yo necesitamos en este caso urgentemente volver a conectar con Dios. Pasar de esa posición donde le hemos puesto de desconocido, de extraño, tanto que ni le hablamos por mucho tiempo, a buscarle y pedirle que nos adopte como hijos. Pedirle que queremos ser sus amigos. Que abramos la puerta y que tú y yo comamos, cenemos con Él, como íntimos, como amigos. Esta palabra no es para condenar a nadie, sino que hoy que tú y yo escuchamos esto, es para tener esta esperanza de que independientemente de la condición espiritual, ahí está el Señor detrás de la puerta para que nosotros hagamos uso de ella. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que cierres un momento tus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por esta palabra y por este tiempo que tú nos has hablado. De esta forma, de cómo muchas veces efectivamente nos alejamos de ti. Y que muchas veces, Señor, vivimos tan alejados de ti, o nunca nos hemos acercado, que no podríamos realmente testificar de llevar una relación de íntima amistad contigo. En el nombre de Jesús yo te pido por aquellas personas que hoy en día puedan reconocer en su corazón que realmente nunca en su vida han tenido una relación de íntima amistad contigo, Jesús. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido
que tú vengas a sus vidas, que ellos clamen a ti en este momento, que tú clames, que estás escuchando y le digas: Señor, ven a mi vida. Señor, te voy a dejar entrar a mi alma, a mi corazón, a mis pensamientos, a toda mi vida. Y te pido que vengas como Señor y Salvador de mi alma. Y que tú me lleves en ese proceso en el cual tú y yo tengamos una relación de íntima amistad. Y para aquellos, Padre amado, que están aturdidos por las circunstancias, yo te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que tú les hables, así como a Elías, de la necesidad de volver a conectarse contigo, de fortalecer el vínculo, más allá de la fe, fortalecer la intimidad contigo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Y te ruego por todos aquellos que hoy andan perdidos, que hoy han perdido toda sensibilidad de Dios, o quizás estaban en tu iglesia y nunca lo tuvieron. Te pido por misericordia por ellos, porque ellos quizás efectivamente, como Job, sienten que tú te has alejado de ellos, y es una realidad muy cruda. Pero yo te pido misericordia para ellos. Te pido, Padre Dios, que tú les des la oportunidad de volver a conectarse contigo, o verdaderamente conectar por primera vez, y crecer y desarrollar una relación de íntima amistad contigo, de cercanos. Y que sea difícil durar etapas largas en las cuales dejemos de sentir tu amor, tu gracia y tu presencia. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y vuélvete a conectar con Dios.